Lo primero es reconocer el trasfondo histórico-cultural del concepto y lo que es el concepto. El concepto es un concepto científico. Cuando damos un nombre a algo, decimos currículo, decimos programa académico. Incluso si nombramos las disciplinas, decimos disciplina, la matemática como disciplina, la psicología como disciplina, todas esas son producciones culturales. ¿Qué quiere decir eso? Que no vienen del orden de lo natural. Son cosas hechas por el ser humano y son el resultado de unos procesos de elaboración histórica donde han mediado textos, relaciones intertextuales, relaciones intersubjetivas, pero son producciones nuestras y hemos producido en el pasado. Se produjo la imprenta, se produjo la computadora y fueron producciones culturales que cambiaron en cada tiempo distinto el orden de vida de la gente. En este caso, ¿verdad?, el nuestro es el que ha sido sacudido. Como producción cultural está históricamente situado, en este caso, en medio de las transformaciones que discutimos: la globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, y las grandes transformaciones económicas, geopolíticas e ideológicas. Cuando hacemos una mirada histórico-cultural a algo, a lo que sea, aquí estamos haciéndosela al acompañamiento pedagógico, pero la mirada histórico-cultural usted se la puede aplicar a cualquier proceso humano. En ese momento usted tiene que reflexionar sobre esas tres dimensiones. ¿En qué momento histórico se origina este proceso? ¿Cuál es el sentido de este momento histórico? ¿Cuáles son las condiciones culturales y las mediaciones culturales que hay ahí? ¿Y cuáles son las formas de organización social que dominan? El supuesto básico del enfoque histórico-cultural es que toda la actividad humana ocurre en contextos específicos que tienen origen y expresión histórica, está mediada por herramientas y signos producidos por la cultura y que se toma la forma de una práctica social porque es imposible sin la colaboración de otras personas. Lo cierto es que aún la actividad que usted hace solo requiere de objetos que fueron creados por otras mentes y por otras manos. Y aún cuando usted está solo, sin manejar objetos y está pensando, las ideas que usted está pensando tienen relación con las ideas de otros, con la formación. Hay voces en nuestra mente que son las voces de nuestros padres, las voces de nuestros amigos, las voces de los autores de los textos que hemos leído. Es decir, aún estando solos, estamos realmente en un mundo de relaciones. Y por lo tanto, lo que consideramos psicológico, la mente, la conciencia, la subjetividad, tienen un origen social, lo que no implica negar su dimensión biológica. Y esto es bien importante. O sea, desarrollamos estas capacidades sociales porque en la historia de la evolución de la especie, nuestro cerebro llegó a tal punto que nos permite hacer eso. Así que esto no niega lo biológico, por el contrario, asume lo biológico como punto de partida, pero también plantea que esa biología puede ser alterada por el medio social, como bien demuestra la neurociencia contemporánea, que ha demostrado que el aprendizaje cambia estructural y funcionalmente el cerebro. Así es que, si queremos mirar el acompañamiento en clave histórico-cultural con estas premisas que he discutido, entonces hay 4 consideraciones que son bien importantes. La educación es la quintesencia de la mediación cultural. No hay una forma, digamos, más diseñada, más apropiada para formar la mente que la educación. Y esto en el sentido más amplio. La educación, no solo la escolar, porque antes de llegar a la escuela, usted tiene una historia de aprendizaje. Usted
llegó a la escuela con unos aprendizajes previos, y esos aprendizajes previos han ido conformando. Y eso, los de ustedes que hayan manejado nivel preescolar o nivel inicial, lo saben. Un niño, por más pequeño que sea, llega con unas preguntas, con unas inquietudes, con unas motivaciones que están muy relacionadas a las formas en que ha sido criado. La relación desarrollo-aprendizaje, aprendizaje-desarrollo, de la que vamos a hablar, el lenguaje como una herramienta del pensamiento y la comunicación, y la relación entre lo afectivo y lo cognitivo. Con respecto al primer punto, esta es una cita de Luis Moll en su libro Vygotsky y la educación, que de hecho acaba de sacar uno que salió ahora, que se llama igual que este del 90. Dice Moll, Vygotsky no solo consideraba que la educación es dominante en el desarrollo cognitivo, sino que también es la quintesencia de la actividad cultural. Es decir, que consideraba la capacidad de enseñar y beneficiarse de la instrucción como un atributo fundamental de los seres humanos. Esta mañana teníamos un taller, ¿verdad? Y alguien hizo una pregunta cuando en reacción a una observación que hice, que la educación nos humaniza, ¿verdad? No es que no seamos humanos en nuestro aspecto físico antes de educarnos. Lo que ocurre es que la educación es el medio que los humanos tenemos para darle la cultura al otro, para darle, y en este sentido no estoy hablando de gran cultura, no estoy hablando, ¿verdad?, que gran cultura, pues no estoy hablando de la ópera, de la sinfónica, del teatro, estoy hablando de la cultura viva, de la que está en la calle. Si no hay educación, la cría humana no puede sobrevivir, como si no hay apego, que sería todavía anterior a la educación, tampoco va a desarrollar una psicología. Implica la adquisición y el manejo y dominio del uso de herramientas y sistemas simbólicos. Las herramientas y los símbolos cambian en el curso de la evolución cultural, pero poniéndolo en la forma más simple, ¿verdad? Yéndonos de la educación a algo más mundano. No es lo mismo cocinar con leña que cocinar en una estufa de gas, que cocinar en una estufa eléctrica, que cocinar en un microondas. La herramienta con la que usted cocina le va a dar una forma distinta a lo que usted hace, aunque usted use los mismos ingredientes. Un arroz con leña no sabe igual que un arroz en la estufa. El usar la computadora para escribir, como muchos de nosotros hacemos, ha alterado nuestros procesos mentales de forma que a veces nosotros no reaccionamos. Yo, y me supongo, ¿verdad?, que muchos de ustedes en el pasado, no tan remoto, íbamos a escribir un ensayo o un informe y usted hacía un bosquejito, ¿verdad? Usted se escribía en un papelito. Entonces lo que usted hace como usted es el ordenamiento de las ideas. Ahora usted se sienta en la computadora y cuando revisa, pues vamos a cortar y a pegar. Y esto lo voy a sacar de aquí, pero lo voy a guardar porque en otro momento me puede servir. No es que lo voy a borrar y lo voy a tirar como antes, que tiraba el papelito, ¿no? A veces ese papelito se queda ahí, pero eso le da una forma distinta a mi escritura. El que mientras yo esté escribiendo, yo pueda entrar a hacer una búsqueda y ahí a introducir elementos que no estaban originalmente en mis ideas, es también una forma de alterar el pensamiento. Así es que el medio, a veces no nos damos cuenta, el medio cambia la forma de la actividad y nos permite hacer cambios que en el proceso nos cambian a nosotros mismos en cosas que a veces no reflexionamos. De nuevo, formas de pensamiento secuencial, esa idea del bosquejo es un ejemplo de pensamiento secuencial. Usted piensa, arregla y hace un orden. Usted se pone a ver televisión por la noche, usted agarra el control de su televisor y usted, cada vez que vienen los comerciales, brinca de canal, salta el canal, va a otro, y a veces está hasta en 3, va y vuelve, y a veces usted está viendo 3 cosas a la misma vez. Eso no es procesamiento de información secuencial,
Eso es procesamiento de información paralelo y simultáneo. Entonces son formas distintas de pensar, y usted, si observa a los jóvenes que usan más la tecnología, se va a dar cuenta de la velocidad con que se mueven, y tiene que entender por qué la escuela a veces le resulta aburrida, porque puede ir a un ritmo más lento que el que en estos momentos la tecnología está llevando a su cerebro a configurarse. La relación aprendizaje-desarrollo también como fundamental. Esta es otra cita: cuando en realidad la educación, entendida en el más amplio sentido de la palabra, debe ser el eje fundamental alrededor del cual se estructura todo el desarrollo de la personalidad del niño. Y aquí lo importante: una línea dada de desarrollo debe ser entendida como la consecuencia lógica necesaria de una línea de educación. Nosotros no vamos a la escuela solamente, o a la escuela aquí lo digo en el sentido amplio, desde el preescolar hasta el doctorado, a aprender el contenido, a aprender las técnicas. Claro que aprendemos eso, pero aprendemos mucho más que eso. Aprendemos formas de razonar sobre ese material, aprendemos unos modos lógicos que a veces nos dificultan mirar otras perspectivas. La escuela realmente lleva consigo un diseño de persona, y ese diseño de persona se construye en la acción pedagógica. El desarrollo se caracteriza entonces por la apropiación y el uso efectivo de las herramientas que nos da la cultura, además de por formas imaginativas y creativas de innovar y crear los medios más sofisticados para la acción. Es decir, cuando decimos que nos manejamos con la herramienta cultural, esta herramienta no es una limitación, porque en el curso de la historia nosotros hemos cambiado las herramientas y las vamos a seguir cambiando. Y porque en el proceso nosotros inventamos, imaginamos, fantaseamos, y con todo eso terminamos produciendo cosas distintas. El sujeto que actúa y los medios que utiliza para hacerlo, entonces constituyen una unidad indivisible. Si yo voy a hacer acompañamiento y estoy adoptando este marco, yo tengo que considerar cuáles son las herramientas que tiene la persona que voy a estar acompañando. Yo no puedo aplicar la misma receta a una persona que está operando en un ambiente privilegiado con todos los recursos habidos y por haber, a una persona que está operando en una extrema limitación material, que no tiene lo mínimo probablemente para tener. Sí puedo contribuir a decirle: mira, si ese material no existe, ¿qué podemos inventar que ayude? ¿Qué podemos construir juntos que sustituya? Eso sí podemos hacerlo, pero no podemos dejar de pensar que la actividad y la mediación hay que mirarlas en conjunto. La relación lenguaje-pensamiento también es importante, porque la mediación cultural, en el caso de los humanos, se da a través del lenguaje, principalmente, ¿verdad? En este sentido, vamos a usar el lenguaje en términos bien amplios, porque está el lenguaje que manejamos para comunicarnos, pero está la música, está el arte, hay otras formas, ¿verdad?, de comunicación. Pero el lenguaje es una herramienta que permite la construcción de conocimiento. Cuando usted nombra una cosa de una manera y no de otra, usted está codificando el mundo, ¿verdad? Yo hacía ayer un ejemplo, pues en Puerto Rico hay toda esta polémica. En 1898, con el fin de la guerra hispanoamericana, ¿verdad?, llegan los americanos a Puerto Rico. Vamos a decirle eso así como más o menos neutral. Pero entonces usted empieza a hablar con alguien en Puerto Rico y le dice: oye, ¿qué pasó en 1898? Entonces, dependiendo de dónde la persona está ideológica y conceptualmente, puede decir: en 1898, en ese año hubo una ocupación militar de Puerto Rico. Entonces le pregunto a una persona y dice: no, en 1898 hubo una invasión militar a Puerto Rico. Y después le pregunta a un grupo
que de hecho fue parte de un discurso de un ex gobernador. En 1898 los americanos fueron invitados a poder recibir una invitación a ir a Puerto Rico. Entonces cada una de las personas está refiriéndose al mismo hecho objetivo, pero la palabra que utilizó para nombrar el hecho tiene una carga que si usted no conoce el trasfondo y no trata de explorar el significado, usted no va a capturar. Supongo que aquí también, pero en Puerto Rico hubo un tiempo en que era más frecuente, no es que todavía no lo haya, pero había movimientos de gente que ocupaba terrenos, fincas, que estaban, bueno, tenían su dueño, pero no estaban habitadas, ¿verdad? O sea, tenían un propietario, pero ese propietario no estaba ahí. Entonces, había gente que se refería a esos movimientos como invasión de terreno, por el tema de que está haciendo una violación de la propiedad privada, y había gente que se refería a esos movimientos como un rescate de terreno, porque era darle vivienda y tierra a quien no la tenía. Así es que la palabra no es inocente, y entonces es bien importante que pensemos qué es lo que estamos escuchando y tratar de entender los significados que están ahí. Pero esa relación entre el pensamiento y el lenguaje, antes de ir ahí, por eso es que dentro del acompañamiento pedagógico, en el diplomado y en la maestría, se ha utilizado como estrategia dominante lo que se llama indagación dialógica. La indagación dialógica guarda mucho, es un concepto de un autor del enfoque histórico-cultural, Gordon Wells, que ha trabajado mucho con procesos de alfabetización, y es algo que es muy análogo al concepto de problematización en Freire. Es la idea de desarrollar preguntas, pero preguntas en serie, preguntas concatenadas, preguntas que estén relacionadas a la respuesta del otro, para tratar de profundizar en un punto, para que se pueda develar lo que no está tan explícito. Por ejemplo, que la palabra tiene una significación, y eso solo se puede hacer con una pregunta bien orientada. Así que, como decía Freire, tenemos que pulirnos en la pedagogía de la pregunta, porque la pregunta tiene que llevar al otro, o debe llevar al otro, a reflexionar antes de dar la respuesta. La alfabetización crítica, que se ha utilizado también en algunos lugares, donde al leer y a escribir se trata de profundizar no solo en la decodificación de las letras y en lo que se dice allí, sino en el significado o los significados posibles que ese texto pueda tener. Es decir, ir avanzando los niveles de comprensión lectora. Y la escritura creativa, a veces colaborativa, donde las personas entonces tienen que producir un texto, ya estamos hablando de personas que obviamente puedan manejar la escritura, donde expresen sus percepciones y sus entendidos, y sobre eso se pueda dialogar. Todas estas actividades, ustedes me podrían decir, lo que buscan es conocer cómo piensa la gente, tratar de entender y comprender mejor su pensamiento. Pero aquí es donde viene otro elemento importante, el último, y es que hay una unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, que la educación tradicional ha tendido a pasar por alto. La educación tradicional, muy influida por la psicología tradicional, ha privilegiado lo racional sobre lo afectivo, y se ha, de hecho, a veces suprime tus emociones porque afectan tu pensamiento, pero eso no reconoce que el pensamiento siempre va a estar atravesado por la emoción. Usted eso no lo puede evitar, porque usted es una persona y usted está vivo. No, es la única manera de evitarlo, es no teniendo vida. Así es que no queremos eso, ¿verdad? Esta otra cita, ¿verdad?, yo creo que recoge esa idea. El pensamiento no nace de sí mismo ni de otros pensamientos, sino de la esfera motivacional de nuestra conciencia, que abarca nuestras inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros afectos y emociones.
Detrás de cada pensamiento hay una tendencia afectivo-volitiva, es decir, de afecto y de voluntad propia. Solo ella tiene la respuesta al último porqué en el análisis del proceso de pensar. Si yo quiero entender el pensamiento de una persona, yo tengo que tratar de entender primero cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, porque es la interacción de todo eso la que va a ir configurando las ideas de esa persona. Por eso es que el diálogo se hace tan importante en el acompañamiento, porque es probable que usted le pregunte a la persona algo y la persona le dé la respuesta que se aprendió en la universidad. Yo estoy haciendo esto por esto y por esto, y eso fue lo que aprendió. Pero realmente, ¿qué está moviendo que esa acción se repita? ¿Qué explica la resistencia? Esa búsqueda de explicación rebasa el nivel de lo cognitivo. Y aquí hay una categoría que es importante, lo que quiere decir entonces que yo tengo que tratar de ver cómo la gente significa subjetivamente, qué sentido subjetivo la gente le da a su experiencia. Y esto, yo creo que hay mucha investigación que sostiene, y esto se ha investigado, de hecho, desde diferentes ángulos, que cada persona puede experimentar de una manera distinta vivencialmente el mismo evento. Un desastre natural que nos pase a todos. Supongamos que ahora, no quiero hablar de un terremoto y todos estamos aquí en este salón. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros después, los que sobrevivamos o sobrevivan, van a narrar esa experiencia con un sentido que le atribuyó en el momento, no como una copia fiel y exacta de lo que pasó. Y eso es importante porque la memoria no es una cámara fotográfica.